A veces siento que mi pecho todavía arde cuando recuerdo aquellos años en el rancho, porque la tristeza no se va, nomás se acomoda y sigue doliendo. Desde que tengo memoria, mi madre, doña Romina, decía que Dios le había mandado 2 hijos buenos, Esteban y yo, Alejandra. Pero cuando miraba a Antonio, su voz cambiaba. Ese niño es mi castigo, decía mi madre apretando la mandíbula. Antonio nació distinto, pues, con varias deficiencias en su cuerpecito. Tenía los ojos grandes, siempre curiosos, pero su mirada parecía venirse de otro mundo. Era bien lento para hablar, batallaba un montón para soltar las palabras y caminaba torpecito, dando pasitos inseguros. Siempre necesitaba una mano que lo fuera guiando. Yo lo protegía. Esteban también, aunque con miedo. «No lo dejes solo, Alejandra», susurraba Esteban cuando mi madre no escuchaba. Antonio se aferraba a mí como si yo fuera su sombra. Caminábamos por los surcos del maíz, y aunque se tropezaba cada rato, jamás se quejaba. Solo me miraba, esperando que lo levantara otra vez. Pero mi madre no lo quería ni ver. «¿Por qué caminas así?», gruñía ella cuando Antonio se tropezaba en el patio. Y él solo bajaba la cabeza, como si entendiera que en esa casa no había lugar para él. Una vez escuché a mi madre llorando sola en la cocina, susurrando cosas que no debía oír. «Dios me está cobrando algo». Y me lo cobró con él. «Me mandó un hijo defectuoso», murmuraba mi madre entre los dientes. Crecimos juntos, pero nunca juntos de verdad. Mi madre puso una frontera invisible entre nosotros. A Esteban lo cuidaba como si fuera de cristal. A mí me exigía ser fuerte, pero a Antonio lo dejaba en la sombra. Yo sabía que algo estaba mal, que había un secreto enterrado entre las paredes de esa casa vieja, porque nadie odia a un hijo sin razón. Una tarde, mientras pelaba ejotes con Esteban en el pasillo, él me habló con seriedad. «A veces creo que Antonio no es como nosotros, Alejandra», dijo Esteban bajando la voz. «¿Qué quieres decir?», pregunté yo sin levantar la vista. «No sé, nomás siento que mamá lo mira con miedo, como si él le recordara algo», respondió Esteban mirando al horizonte. Y tenía razón, porque ese miedo de mi madre crecía cada año. Se le notaba en los ojos cada vez que Antonio se acercaba, y aunque yo no entendía por qué, algo me decía que un día todo eso iba a estallar. Después de aquella tarde en el pasillo, cuando Esteban me confesó que mamá miraba a Antonio con miedo, empecé a notar cosas que antes no quería ver. Nuestra casa era fría, vieja, con paredes que guardaban secretos y silencios que dolían. El techo de lámina crujía cada vez que el viento soplaba fuerte, como si también él tuviera algo que decir. Antonio vivía allí con nosotros, sí, pero parecía un invitado no deseado, uno que nadie había querido invitar. Yo era quien lo bañaba, lo vestía, lo sentaba en el pasillo para que tomara el sol cuando el invierno pegaba con menos fuerza. Él se acurrucaba en su silla con los ojos cerrados, como si soñara con otro lugar donde sí lo quisieran. Mi madre observaba todo desde la cocina con la misma cara amarga de siempre. «No le hagas tanto caso», decía ella sin voltear a verme. «Se acostumbra y luego quiere más». Esteban intentaba ayudar, pero el miedo lo detenía. Era un buen hermano, pero la voz de mamá tenía más peso que su cariño. «No quiero que mamá se enoje», me confesaba él bajito, mientras me pasaba la toalla para secar a Antonio. Antonio, pobrecito, hacía lo posible por no molestar. Caminaba despacito, hablaba suave, casi ni respiraba fuerte. Parecía que hasta su cuerpo sabía que no debía hacer ruido. «Ale, agua», me pedía él con su vocecita quebrada, como si sintiera culpa por necesitar algo. Yo corría a traerle lo que necesitara, a veces agua, a veces una cobija. Otras veces, solo quería que me sentara junto a él. Pero mi madre siempre encontraba algo para criticarlo. «¿Por qué respira así?», preguntaba ella fastidiada desde la estufa. «Parece que provoca nomás para que uno pierda la paciencia».
Vivíamos todos bajo el mismo techo, ¿sí? Pero Antonio vivía solo, y yo, aunque estaba con él, sentía que no podía protegerlo de lo que más daño le hacía, mi propia madre. A veces, cuando la noche caía y los grillos empezaban su canto, me quedaba despierta solo para asegurarme de que él respiraba tranquilo, porque en esa casa, hasta dormir, era un acto de resistencia, y yo empecé a entender que el verdadero peligro no estaba allá afuera, estaba dentro, en la voz de mi madre, en su mirada, en su rechazo. Los días empezaban temprano, con el gallo cantando y el frío colándose por las rendijas de las ventanas. Antonio se levantaba primero, aunque apenas pudiera con su cuerpo. «Quietito, hermanito», le decía yo al verlo tambalearse. «Ahorita te ayudo». Se agarraba de la pared como podía, con sus piernitas flacas que parecían no querer obedecerle. Su piel era tan delgada que me daba miedo tallarlo fuerte cuando lo bañaba. Mientras yo lo bañaba con el cazo y el agua helada de la tina, él temblaba un poco, como una hoja bajo la lluvia. «¿Te duele algo?», pregunté una mañana mientras le enjuagaba el jabón del cuello. «No, frío», susurró él con los dientes castañeando. Pero yo sabía que era más que eso. No era el frío de la mañana, era tristeza, de esa que se mete en los huesos y no se va. Mi madre nunca perdía la oportunidad de humillarlo, como si cada día fuera una excusa nueva para soltar su veneno. «Ese muchacho nomás estorba», decía ella al verlo caminar torcido por el pasillo. «Ya parece más bulto que hijo». Esteban apretaba los puños cada vez que la escuchaba. Yo lo veía tragarse la rabia como podía. «Mamá, no diga eso», intentó decirle él un día mientras le alcanzaba el café. «Cállate tú también», gritó ella sin mirarnos, con la voz seca como el desierto. Antonio comía poco, pero agradecía todo como si le estuviera dando el cielo. «Gracias, Ale. Gracias», repetía él mientras yo le limpiaba la boca con cuidado. Había días que me daban ganas de salir corriendo con él, cargarlo y llevarlo lejos, pero no teníamos a dónde ir. Y el rancho estaba tan aislado que hasta el viento parecía perderse. El ambiente en la casa se hacía más pesado con cada día, como si los suspiros de Antonio enfurecieran a mi madre. Cada paso de él, cada palabra que lograba decir, provocaban su desprecio. «¿Por qué lo miras tanto?», me preguntó ella una vez con frialdad. «¿No ves que ni va a durar mucho?». Yo no supe qué responder. Solo lo abracé más fuerte esa noche. Sentía que algo malo se estaba formando ahí, entre las sombras y los silencios de esa casa. Algo que se movía despacio, pero que ya venía hacia nosotros. Y yo sabía que, cuando llegara, no nos iba a perdonar. Con el tiempo, fui notando que mi madre cambió de actitud. Y eso me inquietó desde el primer día. Fue algo pequeño al principio, pero suficiente para que mi corazón sintiera el golpe. Una tarde llegó del pueblo con una olla tapada, envuelta en un trapo de cocina, y sin verme a los ojos dijo: «Le traje comidita a Antonio», dijo mi madre dejando el traste sobre la mesa. La mesa rechinó bajito cuando lo puso. Yo la miré con desconfianza. Nunca antes lo había hecho. Nunca se había preocupado por lo que él comía. Siempre decía que con tortillas y frijoles tenía de sobra. Después empezó a traerle ropa nueva. Camisas gruesas, pantalones cómodos, calcetas tejidas. Todo doblado con un cuidado que no era suyo. Un cuidado que parecía prestado. «Pa' que no ande tan fachoso», comentó ella sin cariño, como cumpliendo un deber que nunca quiso. Antonio sonreía al ver los colores. Pasaba los dedos por las telas como si fueran seda. No entendía. Solo aceptaba. A él le brillaban los ojos con cualquier gesto. A mí me dolía verlo tan feliz con lo que venía de una mano tan fría. Un día llegó con 2 fundas bordadas, con flores rojas y verdes que ella misma cosió. Lo supe porque aún tenía los dedos marcados por la aguja. «Póngaselas a la almohada», ordenó mirándome como si esperara algo a cambio. No pregunté nada, solo asentí.
Esa noche, mientras ponía las fundas en la cama de Antonio, sentí un escalofrío que no venía del viento. Algo no estaba bien. Las flores bordadas parecían demasiado vivas, como si ocultaran algo más bajo los hilos. Esteban también lo notó. ¿Por qué ahora sí lo atiende?, preguntó mi hermano tocándome el hombro con suavidad. No sé, respondí bajito. Pero no me gusta. Todo parecía un gesto bonito, sí, pero sentía en el pecho algo que no me dejaba respirar. Era como si algo se estuviera cocinando en silencio, lento, pero firme. Antonio recibía las cosas sin saber. Sonreía con su inocencia intacta. Jugaba con los botones nuevos de su camisa, sin imaginar lo que yo ya temía. Porque mi madre nunca daba nada sin una razón oscura detrás, y esa razón pronto iba a mostrar sus colmillos. Los cambios en Antonio empezaron de a poquito, como los primeros vientos antes de una tormenta. Al principio pensé que era cansancio, o quizá el frío de la temporada. Pero no. Era otra cosa, algo que no podía explicar. Mientras lo bañaba en el pasillo, él daba pequeños brincos, como si algo lo picara por dentro. No eran brincos normales, eran movimientos raros, secos, que me hacían apretar la palangana con fuerza. ¿Qué pasó, hermanito?, pregunté preocupada mientras le enjabonaba los brazos. Nada, murmuró él moviendo la mano en el aire, como espantando algo que yo no veía. Pero su mirada, Dios mío, su mirada decía lo contrario. Abría los ojos de par en par, siguiendo algo que se movía detrás de mí, algo imposible. Sentía su respiración acelerarse como si estuviera viendo a un animal acercarse desde la oscuridad. Al vestirlo, su rostro se tensaba aún más. Sus labios temblaban. Era como si algo invisible se arrimara demasiado a él, como si lo tocara. Esteban lo vio una vez y se puso pálido. «Ale, eso no es normal». «No es normal», dijo Esteban temblando mientras retrocedía un paso. Yo tampoco creía que fuera normal. Luego vino algo peor. Un líquido gris, denso, que le escurría por la comisura de la boca. No era saliva ni flema. Era algo más pesado, casi como barro. Me daba escalofríos cada vez que se lo limpiaba con un pañito. «¿Por qué le pasa eso?», pregunté una noche mientras lo acostaba y él seguía sacando ese líquido extraño. «Será por el crecimiento», dijo mi madre desde la puerta, cruzada de brazos, con esa frialdad que ya me sabía de memoria. Pero yo sabía que no era crecimiento. Sabía que no era cansancio ni enfermedad. Era otra cosa que se estaba metiendo en él, algo que no tenía nombre. Después aparecieron los moretones, en los brazos, en las piernas, en la espalda. Moretones redondos, marcados, como si lo hubieran agarrado con fuerza, y aparecían de un día para otro, sin que él se hubiera caído. Pero lo peor fue aquella noche. Lo encontramos parado en la oscuridad del pasillo, rígido, con los ojos pelones mirando hacia nada. Ni parpadeaba. «¿Antonio? ¿Qué haces ahí?», susurró Esteban temblando mientras se acercaba despacio. Él no respondió. Ni siquiera respiró hondo. Era como si no estuviera ahí, aunque su cuerpo sí estaba. Ese silencio fue un aviso, y yo no supe verlo a tiempo. Una tarde cualquiera, mi madre llegó con una olla pequeña y una mirada que no me gustó nada. La dejó sobre la mesa como si fuera cualquier cosa. «Dénselo a Antonio con cuidado, está calientito», dijo mi madre secándose las manos con el delantal. Era un guiso molido, amarillo, espeso, con un olor raro, como a manteca vieja. Yo no se lo di a Antonio de inmediato. Lo dejé tapado sobre la mesa, mientras él dormía en su silla envuelto en su cobija de flores. Pasaron las horas y el hambre me ganó. Pensé, no más tantito. Me serví una cucharada, no sabía mal, pero dejaba un picor raro en la lengua, como si quemara sin estar caliente. Esa noche me desperté con un dolor que me partía en dos. Sentía que me estaban retorciendo por dentro.
como si algo me jalara los intestinos con puños cerrados. «Alejandra, ¿qué tienes?», preguntó Esteban al verme caer de rodillas frente al baño. Me duele», alcancé a decir mientras vomitaba sin control. El vómito salía como río desbordado. Mis piernas no me sostenían. Sentía frío y calor al mismo tiempo. El cuerpo me temblaba, como si fuera a apagarse de golpe. Esteban me pasó un trapo mojado y dijo con la voz temblando: «Nosotros comimos lo mismo, menos lo que trajo mamá», dijo Esteban mirando el plato con miedo. Y ahí lo entendí. Solo yo había probado el guiso molido. Solo yo. Cuando me recosté, temblando y con la boca seca, pensé en Antonio. Pensé en él tragando eso sin saber. En su pancita flaca, en su cuerpo frágil. Pensé en mi madre llegando con su sonrisa fingida, la misma que usaba cuando quería parecer buena frente a los vecinos. «Tengan, es para que esté fuerte», decía ella siempre, sirviéndole las cucharas con una dulzura falsa. Y yo, por primera vez, sentí miedo de verdad. No miedo a la brujería, ni a los fantasmas, ni a las cosas sin nombre que rondaban los sueños. No. Era miedo de mi propia sangre, de la mujer que me dio la vida. Algo muy malo estaba entrando a esta casa, y venía directo de las manos de mi madre. Después de aquella noche enferma, ya no confié en nada que mi madre trajera a esta casa, ni comida, ni trapos, ni palabras. Algo dentro de mí me decía que lo peor todavía no había pasado. Esa mañana, mientras Antonio dormía envuelto en su cobija, me acerqué al ropero donde mamá había guardado su ropa nueva. Tomé una de las camisas que ella misma dobló con tanto esmero. Una camisa azul con botones grandes, que él apenas había usado. La sacudí un poco y sentí un bulto raro por dentro, justo bajo la costura del hombro. No debía estar ahí. Con las manos temblando, saqué una tijera y corté el hilo. Adentro había un polvo oscuro, seco, como tierra quemada. Un olor agrio me picó la nariz, como si algo muerto se hubiera escondido ahí por días. «¿Qué es eso, Ale?», preguntó Esteban acercándose despacito, con los ojos muy abiertos. «No sé, parece tierra de panteón», respondí sin dejar de mirar aquel grumo maldito. Abrí otra prenda, esta vez un pantaloncito de franela. Ahí estaba de nuevo, el mismo bulto, la misma costura torcida, el mismo polvo. Después fui por una de las fundas bordadas, aquellas con flores rojas que mi madre había cosido con tanto amor. La volteé y se me heló la sangre. Por dentro, la tela estaba manchada de negro, como si algo se hubiera podrido en ella. No era tierra, no era tinta, era algo más espeso, pegado, como moho mezclado con sangre seca. «Esto no debería estar así», dijo Esteban con la voz quebrada, tocando apenas el borde del bordado. Yo solo pude asentir. El estómago me daba vueltas, pero no era por asco, era por miedo. Antonio nos miraba desde la cama, con los ojos tiernos, sin entender nada. Su inocencia dolía más que cualquier maldad. «No llores, Ale, no llores», dijo él tocándome la mano con sus deditos tibios. Y en ese instante lo comprendí. Lo que mi madre hacía no era descuido, ni coraje, ni rechazo. Era algo más oscuro, algo que ya llevaba tiempo creciendo detrás de sus ojos fríos, algo podrido que salía directo desde su alma, y que ahora vestía a Antonio, en silencio, sin que él lo supiera. La salud de Antonio se vino abajo de golpe, como si todo lo que le estaban metiendo adentro comenzara a cobrarle factura. Ya no comía bien, no respondía igual. Sus ojos se veían opacos, y su cuerpo, más flaco que nunca. Una noche, su fiebre subió tanto que su piel quemaba como plancha al rojo vivo. «Aguanta, hermanito, aguanta», le decía yo mientras le ponía paños fríos en la frente. Él apretaba los dientes y temblaba. Lloraba sin hacer ruido, como si ya no le quedaran fuerzas ni para eso. De pronto, giró la cabeza
y clavó la mirada en la esquina del cuarto. «¿Qué ves, Antonio?», pregunté asustada al notar sus ojos pelones. «Ahí, atrás», susurró él, señalando la sombra de la pared, con el dedo temblando. Yo volteé despacio. No vi nada, pero el aire se sentía distinto, espeso, como si algo invisible estuviera respirando ahí con nosotros. Me quedé junto a su cama hasta que el sueño me venció. No sé qué hora era cuando abrí los ojos y la vi. Una figura oscura, alta, pegada al cuerpo de Antonio, como si lo abrazara por la espalda. No se movía, pero estaba viva. La reconocí sin saber cómo. ¡Esteban!, grité con el alma en la garganta, sin quitarle la vista de encima. Mi hermano entró corriendo, descalzo, con el corazón en los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó buscando con la mirada, dando pasos lentos. Pero cuando prendió la luz, la cosa ya no estaba. Solo quedaba Antonio, jadeando entre las sábanas, pálido, hundido, con el sudor empapando la almohada. Yo temblaba entera, con las manos heladas y la garganta cerrada. «Algo está aquí, Esteban. Algo que mamá trajo», dije casi sin voz, sintiendo que me faltaba el aire. Él no respondió. Solo me miró con los labios apretados, y aunque no dijo nada, entendí lo que sentía. Su mirada estaba llena del mismo miedo que ya se nos había metido por dentro. Ese que se respiraba entre las paredes, ese que nos acompañaba hasta cuando dormíamos. Porque esa sombra no vino sola, vino a quedarse. Y ahora vivía con nosotros, sentada en nuestra casa como si siempre le hubiera pertenecido. Esa madrugada empezó con un sonido que jamás olvidaré. Antonio vomitando hasta el fondo, como si algo oscuro le estuviera arrancando el alma. Ese ruido seco, casi animal, me levantó de un brinco. Corrí hacia su cama y lo vi doblado, con los ojos en blanco, sacando un líquido espeso, casi negro, que olía a metal, a rencor viejo, a muerte. «Esteban, ven rápido», grité desesperada mientras intentaba sostenerlo. «Súbelo a la camioneta, ya», ordenó mi hermano con la voz quebrada, agarrando las llaves con las manos temblando. Lo levantamos entre los dos. Antonio estaba tan ligero que parecía que el cuerpo ya se le había ido apagando días antes. Sus manitas colgaban, su cabeza se ladeaba y, aunque todavía respiraba, se sentía que ya no estaba del todo aquí. En el hospital nos hicieron esperar. La sala olía a cloro y a resignación. Cada minuto me quemaba el corazón como si me lo arrancaran de a poco. Luego salió una enfermera bajando la mirada, con el rostro pálido, como si también le doliera decir lo que venía. «Lo siento, llegó muy mal», dijo ella como si esas palabras pudieran coser lo que ya estaba roto. Se me vino el mundo encima. Todo se me fue al suelo. Esteban se apoyó en la pared y resbaló hasta quedar sentado en el piso, sin fuerzas, sin palabras. Cuando regresamos a casa, todavía con la ropa manchada de miedo, mi madre estaba en la cocina sentada como siempre, tomando café como si nada. «¿Y qué pasó?», preguntó ella sin emoción, sin mirar, como si estuviera preguntando por el clima. «Murió, mamá», dijo Esteban con un hilo de voz sin levantar la cara. Mi madre ni parpadeó, solo sopló su taza y acomodó el rebozo sobre los hombros. «Pues mañana veré lo del dinero», respondió como si estuviera hablando de cualquier trámite. Yo la miré en silencio, sintiendo que algo dentro de mí se rompía de forma definitiva. No hacía falta que ella dijera más. Su frialdad era una confesión, su indiferencia, una sentencia. Fue en ese instante que lo entendí con claridad. Antonio no había muerto solo. No fue su cuerpecito el que decidió rendirse de repente. Fue empujado, arrastrado hacia ese final por algo más fuerte que la fiebre y el dolor. Alguien lo había llevado hasta esa muerte sin tocarlo siquiera con las manos. Y ese alguien vivía con nosotros. Respiraba bajo nuestro mismo techo y seguía tomando café como si nada hubiera pasado.
Después del entierro triste de Antonio, no esperamos mucho. Al día siguiente, sin hablar mucho, Esteban y yo fuimos a ver al curandero del cerro. Llevábamos las ropas, las fundas bordadas, todo lo que había tocado a Antonio en sus últimos días. Cada prenda me pesaba en los brazos como si aún guardara su aliento. El curandero era un hombre viejo, de manos secas y mirada honda. Tomó una de las camisas entre los dedos y cerró los ojos sin decir palabra. Permaneció así un momento largo, como escuchando algo que no podíamos oír. «Esto está cargado de sombra», dijo el hombre con un tono que me heló la espalda. «¿Qué significa eso?», preguntó Esteban pálido, casi sin aire. «Que alguien lo fue vaciando por dentro. Poquito a poco», respondió el curandero sin rodeos, mirando directo hacia nosotros. Nos indicó quemarlo todo antes de que esa maldad buscara otro cuerpo para meterse. Esa noche, con las manos temblando, encendí una fogata en medio del patio. El viento estaba quieto, como sosteniendo la respiración del mundo. Arrodillada frente al fuego, abracé la ropa de Antonio por última vez. «Perdóname, hermanito», murmuré mientras echaba las camisas, las cobijas y las fundas al incendio. El humo subió grueso y negro, retorciéndose como si gritara. Olía a tela quemada, a tierra vieja y a despedida. Esteban permaneció a mi lado sin decir nada, sosteniéndome la mano con fuerza. Mi madre miraba desde la ventana con la cara de siempre, dura, cerrada, muda, sin una lágrima, sin una palabra, como si aquello no tuviera nada que ver con ella. Pensamos en denunciarla, pero no teníamos pruebas suficientes. Era la palabra de una mujer vieja contra nuestras sospechas. Al amanecer, cuando las brasas se apagaron, recogimos las cenizas y las enterramos lejos de la casa, bajo un árbol torcido donde nunca crecía nada. Desde ese día, ni Esteban ni yo volvimos a dirigirle la palabra a nuestra madre. Nos fuimos lejos, porque no queríamos seguir viviendo con una bruja. Ella sigue viva, dura como una piedra, arrastrando los pies por la casa, caminando sola como una loca, perdida en su propia sombra. Pero yo entendí algo cuando ya era tarde, como siempre pasa con lo que duele de verdad. Entendí que no todas las mujeres que paren deberían llamarse madres, porque la mía nunca lo fue. La vida en el campo es lo único que he conocido desde pequeño. Crecí entre la tierra, aprendiendo a trabajarla y a amarla, como si fuera parte de mi sangre. Vivimos en un pueblo rural, donde las casas están esparcidas entre ranchos pequeños. Al centro está la plaza, donde se alza la iglesia, el mercado y algunas cantinas para echarse un trago los domingos o perderse en el mezcal algún día de esos en que la vida pesa demasiado. Me llamo Damián, y fue en este pueblo donde conocí a mi esposa, Elena. Nosotros éramos apenas unos muchachos cuando nos vimos por primera vez. Fue amor a primera vista, de esos que te agarran de golpe y no te sueltan nunca. Todo pasó rápido, como si el destino tuviera prisa con nosotros. El noviazgo se convirtió en matrimonio en cuestión de meses, y poco después llegó Arturo, nuestro primer y único hijo. Con él en brazos, la vida nos parecía menos dura, llena de pequeños sueños que nos sostenían en medio de la lucha diaria. Salía de casa todas las mañanas, mucho antes de que el sol comenzara a pintar el cielo. Trabajaba donde pudiera, recogiendo fruta, arando la tierra de otros o reparando cercas para ganarme unas monedas. Lo hacía todo por ellos, por Elena y por Arturo. Cada paso en el campo, cada jornada bajo el sol, estaba guiado por un solo pensamiento: ser un mejor esposo y un mejor padre. Me repetía que algún día todo valdría la pena. Y cada tarde, al regresar a casa, mi mayor recompensa era verlos sonreír, saber que habíamos sobrevivido otro día juntos. Hace poco, Arturo se casó y dejó la casa. Aunque estoy orgulloso de él, no puedo negar que algo cambió desde su partida. Elena y yo intentamos adaptarnos, pero desde que se fue,
El silencio se volvió extraño, casi pesado. Todo cambió el día en que empecé a notar las ausencias de Elena. Al principio eran salidas cortas, con la excusa de ir al mercado o visitar a la costurera, pero algo no me cuadraba. Había demasiadas visitas inesperadas, demasiados "ahorita vengo", siempre con ese tono ligero, como si nada importara. Al principio quise ignorarlo, pensando que tal vez era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Pero las pruebas estaban ahí, esas pequeñas señales que me gritaban la verdad. Elena se estaba encontrando con otros hombres del pueblo. Recuerdo bien el día en que descubrí su primera traición. Mi corazón se llenó de rabia, pero no dije nada. Preferí guardar el dolor en el pecho y tragarlo, como si eso fuera suficiente para apagarlo. Una noche intenté preguntarle dónde había estado, con quién se había visto, pero lo único que recibí fue su burla. «Eres un pesado, Damián. Siempre quieres controlarme», me dijo cruzando los brazos, con esa mirada altiva que me volvía loco. Un día llegó incluso a dejar marcas de su propio labial en mi ropa, una burla cruel, insinuando que era yo quien la traicionaba a ella. «¿Ves esto?», me dijo. «La gente del pueblo va a pensar que el que anda de cabrón eres tú». Y luego se reía, como si todo fuera un juego. Yo solo tenía ojos para esa mujer. Todo lo que hacía era por ella. Cada día salía al campo a trabajar desde antes de que amaneciera, con el cuerpo agotado y el alma rota. Mientras cavaba la tierra o levantaba piedras, pensaba en lo que ella estaría haciendo. ¿Con quién estaría mientras yo me partía el lomo? Muchas veces, mientras trabajaba solo entre las milpas, no podía evitar llorar de pura rabia. Me limpiaba las lágrimas rápido, mirando alrededor para asegurarme de que nadie me hubiera visto. Pero el odio no se iba. Se quedaba, creciendo, envenenándome poco a poco. No fue solo una traición, fueron 2, 3, muchas. Con el tiempo ya había perdido la cuenta. Guardé todo para mí, tragándome el coraje en silencio, consumido por el odio. Cada noche, mientras ella dormía a mi lado, yo me quedaba despierto, mirando el techo y pensando en cómo podía hacerla pagar. Mi mente se llenaba de ideas oscuras, imágenes que me aterraban y al mismo tiempo me daban consuelo. Elena tenía que entender lo que había hecho. De alguna forma, tarde o temprano, lo entendería. Fue una noche de luna llena cuando tomé la decisión. La rabia me había consumido por completo, y ya no quedaba espacio para el perdón. Quería verla sufrir, sentir en su piel cada una de las traiciones que me había hecho. Si el diablo puede ayudarme, que así sea, me dije a mí mismo mientras caminaba hacia la choza de doña Damaris, la bruja más temida del pueblo. Su casa estaba oculta entre los árboles, a las afueras, cerca del monte, donde pocos se atrevían a llegar de noche. Toqué la puerta de madera y tras un momento de silencio, una voz ronca me dijo: «Entra, mi hijo. ¿Qué buscas a esta hora?». La bruja era una mujer vieja, con el rostro curtido por el tiempo y los ojos oscuros como pozos sin fondo. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera lo que iba a pedirle. Me ofreció un asiento junto al fuego y, mientras lanzaba hierbas al caldero, habló con calma. «Dime, Damián, ¿qué quieres de mí?». No dudé ni un segundo. «Quiero que pague por todo. Quiero verla sufrir. Que sus cabellos caigan hasta dejarla calva, que sus dientes se pudran uno a uno, y que el diablo la atormente cada noche, hasta que la locura la consuma», le dije, con la voz cargada de odio. Doña Damaris sonrió de lado y asintió despacio. «Eso se puede arreglar, pero todo tiene un precio», respondió, moviendo la mano lentamente sobre el fuego. «¿Cómo quieres que empiece su sufrimiento?». Entonces me explicó lo que debía hacer, cómo sembrar el mal poco a poco, sin que ella lo notara. Busca una prenda de ella, algo que haya tocado su piel, y haz un muñeco con esa tela. Cada alfiler que claves será un castigo. Pero no lo guardes en tu casa. Entiérralo en el campo, en la tierra más seca que encuentres.
la tierra se encargará de su cuerpo. Me dijo con una voz firme, como si cada palabra fuera una sentencia. Luego me entregó un pequeño saco de hierbas secas. Mézclalas en su comida. No notará nada, pero el mal ya estará dentro de ella. Antes de hacer nada debía sellar el pacto con el diablo. Doña Damaris apagó el fuego, y en ese instante el aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Los susurros llenaron la choza, y allí estaba él, la sombra que me ofrecía lo que tanto deseaba. A cambio de tu alma te daré lo que buscas, susurró el diablo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no dudé. Llévatela, tómala a ella, dije sin titubear. Pero la criatura sonrió, como si se burlara de mí. No, quiero lo que más amas en este mundo, exigió, y fue entonces cuando lo entendí. Elena siempre había sido mi vida. Mi voz se rompió y, sin darme cuenta, empecé a llorar. Ella es todo lo que tengo, ella es mi vida, susurré entre lágrimas, y el diablo, viendo el valor que ella tenía para mí, aceptó. Entonces será mía, lentamente, hasta que no quede nada de ella. No sentí miedo, solo una amarga satisfacción. Desde ese día seguí cada instrucción al pie de la letra. Robé una prenda de Elena, confeccioné el muñeco, lo cubrí de alfileres y lo enterré bajo la luna llena. Luego, día tras día, mezclaba las hierbas en su comida sin que se diera cuenta. La miraba comer y beber despacio, sabiendo lo que estaba por venir. Cada vez que lo hacía, sentía una extraña calma, como si por fin todo estuviera bajo mi control. Elena comenzó a cambiar más rápido de lo que imaginé, y lo que al principio me llenaba de una amarga satisfacción, pronto se volvió una carga insoportable. Las pesadillas no la dejaban dormir. Despertaba a mitad de la noche con gritos ahogados, asegurando que un hombre sin rostro la observaba desde las sombras de la habitación. Su rostro, antes firme y orgulloso, se desmoronaba con cada nuevo día de tormento. Yo la veía sufrir en silencio, notando cada detalle, el terror en sus ojos, las lágrimas que caían mientras trataba de convencerse de que todo era solo un mal sueño. Las noches para Elena se volvieron interminables. Al principio, solo hablaba de una sensación extraña, como si alguien la vigilara desde el rincón más oscuro del cuarto. Está ahí, parado, sin cara, solo mirándome, me decía en voz baja, como si temiera que esa cosa pudiera oírla. Se movía de un lado a otro, nerviosa, susurrando para sí misma, buscando algo que no podía ver. Una madrugada despertó gritando, asegurando que la figura estaba a sus pies. «¡No me toques! ¡No me toques!», repetía entre sollozos, abrazándose las piernas, temblando como si algo realmente la hubiera tocado. Después vinieron los cambios físicos. Primero fue su cabello. Se le caía a mechones gruesos cada vez que lo cepillaba, llenando la almohada y el suelo. Intentaba disimularlo usando velos y sombreros, pero pronto las calvas se hicieron imposibles de ocultar. «Es solo estrés. Ya se me pasará», repetía, como si esas palabras pudieran detener lo inevitable. Sin embargo, pasaba horas frente al espejo, moviendo los pocos mechones que le quedaban, intentando cubrir las zonas desnudas de su cabeza. Después vinieron los dientes. Al principio, solo uno se aflojó. «Está flojo. Esto no debería pasar», me dijo una tarde, empujándolo con la lengua. No le dimos importancia hasta que días después, mientras comía un pedazo de pan, el diente se desprendió y cayó en su mano. «¿Ves esto? Me estoy deshaciendo, Damián. Me estoy pudriendo», susurró con el diente todavía entre los dedos, sus ojos llenos de lágrimas. Poco después, otro diente se aflojó, y la paranoia se apoderó de ella. Dejó de salir, cubría su boca al hablar, y pasaba horas tocándose la cara, buscando nuevas señales de deterioro. «Esta no soy yo. Algo me está arrancando la vida», repetía cada noche antes de cerrar los ojos, aunque el sueño casi nunca llegaba.
Y yo solo podía mirarla, atrapado entre el odio y la culpa. A veces, me encontraba llorando solo, lejos de la casa, hundido en el campo durante horas, sin saber si lo que había hecho era justo o un castigo demasiado cruel, pero había noches en las que solo quería abrazarla y detener todo. En cambio, salía de la casa, llorando como un niño perdido, tratando de calmar mi conciencia. Un día, Arturo regresó al pueblo para visitarme. Lo vi llegar con paso firme, como si la distancia y el tiempo no lo hubieran cambiado, pero había algo en su mirada, una dureza que no recordaba. Me alegré al verlo, y en cuanto cruzó la puerta, lo abracé con fuerza, como si con ese gesto pudiera recuperar el tiempo perdido. «Hijo, cuánto me alegra verte», le dije, sonriendo. «¿Por qué no pasas a saludar a tu madre? Le hará bien verte». Pero Arturo frunció el ceño y negó con la cabeza. «No, papá, no vine para verla. No quiero saber nada de ella». Me dolió su respuesta, pero intenté insistir. «Arturo, no puedes ignorarla para siempre. Es tu madre. Está enferma. No sabes cuánto mejoraría solo con verte». Pero mi hijo me interrumpió, con una voz dura, cargada de rabia contenida. «¿Mi madre? ¿De verdad crees que alguna vez fue una madre para mí?», dijo, alzando la voz. «Papá, ella nunca me quiso. Nunca tuvo tiempo para mí. Lo básico, eso fue todo lo que me dio. ¿Sabes cuántas veces me dejó solo para irse con sus hombres? Una vez me llevó con uno de ellos y me dejó en la calle mientras ellos se reían dentro de una casa. Tenía miedo, papá. Estaba solo y asustado. Y mientras yo esperaba, ella se olvidaba de que existía». Mis manos temblaban al escucharlo, porque cada palabra de Arturo confirmaba lo que ya sabía. Las traiciones de Elena no eran algo reciente, sino algo que había comenzado desde hacía mucho tiempo, desde cuando Arturo era solo un niño. «Hijo, yo no lo sabía», le dije con la voz rota, pero él no quería escuchar disculpas. «No me pidas que la perdone. No me interesa cómo está, ni quiero saber qué le pasa. Ella eligió su vida, y en esa vida yo nunca fui importante». Su voz se entrecortó, y en ese momento supe cuánto había guardado durante todos esos años. Me acerqué a él y lo abracé con fuerza, como cuando era pequeño. Arturo me devolvió el abrazo con lágrimas en los ojos. «Yo te quiero a ti, papá. Siempre te he querido. Tú eres el único que estuvo conmigo». «Yo también te quiero, hijo. Siempre lo haré», le respondí, sintiendo el peso del pasado sobre mis hombros, pero también una extraña sensación de alivio al saber que él nunca dejó de quererme. Aunque su relación con Elena estaba rota para siempre, al menos nos teníamos el uno al otro. Eso, pensé, sería suficiente para seguir adelante. Elena ya no era la misma. La mujer orgullosa y fuerte que había conocido se desmoronaba frente a mis ojos. Su piel estaba pálida, tan delgada y frágil que parecía papel, y sus ojos, hundidos en profundas cuencas, eran el reflejo de una desesperación que consumía su alma. Su voz apenas era un susurro, rota por el cansancio y el dolor. «Damián, ayúdame», me decía de vez en cuando, con la mirada perdida, pero yo solo la observaba desde el rincón de la habitación, sin decir nada, sin hacer nada, como si cada segundo de su sufrimiento fuera una confirmación de que el pacto estaba cumpliéndose. Los vecinos no tardaron en notar lo que sucedía. Las mujeres del pueblo se persignaban al pasar por nuestra casa, murmurando entre dientes historias de maldiciones, de brujería, de un castigo divino que había caído sobre Elena. «Dios tarda pero no olvida», decían, creyendo que las traiciones de mi esposa habían sido finalmente castigadas por el cielo. Pero yo sabía la verdad. No era Dios quien la había condenado. Era el diablo, el mismo al que yo había invocado. Y ahora, simplemente estaba cobrando lo que le pertenecía. La casa se volvió un infierno en la tierra. Cada rincón parecía impregnado de una energía oscura y pesada, como si el aire mismo quisiera aplastarnos. Elena pasaba los días sentada en la cama,
murmurando para sí misma, temblando de miedo cada vez que la sombra sin rostro se aparecía en el cuarto. Está aquí, siempre está aquí, esperando, repetía con los ojos abiertos, como si ya no pudiera parpadear. Yo me limitaba a mirarla en silencio, sin compasión, recordándole con cada mirada fría que su destino ya estaba sellado. Era tarde para arrepentimientos. La rueda del infierno había comenzado a girar, y no se detendría hasta que terminara lo que había empezado. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba entre las montañas, decidí que mi misión había terminado. Elena no era más que una sombra de lo que alguna vez fue, un cascarón vacío atrapado en su propio sufrimiento. No quedaba nada en sus ojos, salvo el reflejo del miedo y el dolor que se aferraban a ella. Ya no puedo cuidarla, me dije mientras preparaba sus pocas pertenencias. La dejé al cuidado de una prima distante, asegurando que su estado de salud había empeorado y que yo no tenía fuerzas para continuar. Haz lo que puedas por ella, le pedí con voz neutra. No esperé respuesta, solo me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Días después, el destino cumplió la última parte del pacto. Me avisaron que la encontraron muerta en su habitación. La voz de la prima al teléfono estaba cargada de horror, rota por el llanto. «Damián, ven rápido. La encontré. Está muerta. Dios nos libre», gritaba entre sollozos. Me quedé en silencio, escuchándola describir lo que había visto. Su cuerpo estaba retorcido, como si algo lo hubiera doblado desde adentro. Sus ojos seguían abiertos, como si hubiera visto al mismo diablo antes de morir. Los vecinos llegaron corriendo, atraídos por los gritos, y no tardaron en persignarse al verla, murmurando entre dientes historias de maldiciones y castigos divinos. Cuando llegué a la casa, el cuerpo de Elena seguía allí, sobre la cama, con las manos crispadas y el rostro congelado en una expresión de puro terror. No sentí tristeza ni alivio, solo una extraña y amarga paz. El pacto estaba cerrado y el círculo había terminado de girar. Mientras los murmullos del pueblo resonaban a mi alrededor, me quedé mirando sus restos por última vez, sabiendo que había cruzado un límite del que ya no había regreso. Con Elena muerta, la casa quedó sumida en un silencio pesado, casi insoportable. El aire ya no estaba cargado de aquella energía oscura, pero en su lugar quedó algo peor, el vacío. Arturo comenzó a visitarme con más frecuencia. Me alegraba verlo entrar por la puerta, porque él era lo único que me quedaba en la vida. Con el tiempo, la relación entre nosotros se volvió más cercana. Pasábamos horas hablando bajo el viejo árbol del patio, como cuando él era niño. «Te hacía falta, papá», me dijo un día mientras tomábamos café, y yo asentí con un nudo en la garganta, porque sus palabras eran lo único que rompía la soledad que me envolvía. Una tarde, cuando el sol desaparecía tras el horizonte serrano, Arturo me miró con una sonrisa tímida, como si estuviera guardando un secreto. «Papá, quería decirte algo», comenzó, revolviéndose en el banco de madera. «María y yo estamos esperando un bebé». Mis ojos se iluminaron y él rió al ver mi reacción. «Sí, será un varón, y hemos decidido que lo llamaremos Damián. Como tú». No pude evitar que las lágrimas me nublaran la vista. Arturo se acercó y me abrazó con fuerza. «Siempre has sido un buen padre, y quiero que mi hijo lleve tu nombre», susurró. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz, aunque la amargura no desaparecía del todo. Sabía que la vida me estaba dando otra oportunidad. «Gracias, hijo. No sabes lo que significa para mí», le respondí, apretando su mano con fuerza. Continué trabajando en el campo, tratando de dejar atrás los fantasmas del pasado. El diablo no volvió a visitarme, pero sabía que algún día regresaría a cobrar lo que le prometí. Hasta entonces, me aferraba a lo único que me quedaba: Arturo, su familia y el futuro que estaba por llegar. Aunque intentaba mantenerme ocupado trabajando en el campo, siempre había un momento en el que el peso del pasado volvía.
Algunas noches, sentado en el viejo sillón, me preguntaba cuánto tiempo me quedaba antes de que él regresara a buscarme. No sentía miedo, solo una melancolía silenciosa, la aceptación de lo inevitable. Pero mientras ese día no llegara, me aferraba a la esperanza de que podría disfrutar lo poco que la vida me había dejado. La idea de cuidar a mis nietos me daba fuerzas. Pensar en una nueva generación, en una vida distinta a la que tuve con Elena, me arrancaba una sonrisa. Quizá este sea mi propósito ahora, pensaba mientras ayudaba a Arturo a preparar su casa para lo que estaba por venir. Sé que el precio de mi pacto fue alto, pero si pudiera volver atrás, lo haría de nuevo. Me dedicaba a recordar cuánto tiempo de mi vida le entregué a Elena, cada día bajo el sol abrasador, cada hora pensando en cómo ser un mejor esposo, un mejor padre. ¿Y qué obtuve? Traiciones, una tras otra, risas ocultas y mentiras que nunca dejaron de doler. No tengo miedo a lo que venga. El diablo puede regresar cuando quiera, porque ya he visto el infierno de cerca y he sobrevivido a él. Al final, todos pagamos nuestras deudas, y yo estoy listo para saldar la mía. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.